El 19 de abril de 2005, de un cónclave de 23 horas de duración, surge Joseph Ratzinger como el Papa número 265 en la historia de la Iglesia Católica Romana. Benedicto XVI elige el nombre en recuerdo del fundador de los benedictinos, Benito de Nursia, pero también fijando la mirada en su predecesor, Benedicto XV, que fue llamado Papa de la Paz en virtud de sus iniciativas por la paz durante la Primera Guerra Mundial. En la misa de inicio de su pontificado en la Plaza de San Pedro, el 24 de abril, con la participación de 500.000 fieles, el nuevo Papa se muestra llevando el palio al modo ortodoxo, como a la fase previa al cisma de Oriente del año 1054, cuando las iglesias de Oriente y Occidente estaban todavía unidas bajo los sucesores de Pedro, queriendo así remarcar, como diría en su homilía, el carácter ecuménico en el que espera tintar su pontificado. Uno de los signos a destacar en las palabras del reciente Papa será el de recordar a los cristianos la importancia del domingo y por tanto de la vida sacramental, como hizo al poco tiempo de su elección como Papa en la visita pastoral a Bari para la clausura del Congreso Eucarístico Nacional Italiano. Durante todo su pontificado, Benedicto XVI se ha preocupado por las relaciones interreligiosas y ecuménicas. Abrió las puertas al diálogo el 9 de junio de 2005, cuando tuvo su primer encuentro con los representantes del Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas. Este se vio seguido el 30 de junio al tener un encuentro con la delegación del patriarca ecuménico Bartolomé I en ocasión del comienzo de su pontificado. Y el 19 de agosto, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa que hacía una visita a un templo judío en Alemania, cuando visitó la sinagoga de Colonia, durante la que fue su primera Jornada Mundial de la Juventud como papa. La 20ª Jornada Mundial de la Juventud, que fue anunciada en Toronto por el que fue su predecesor y gran apóstol de los jóvenes, además de fundador de las mismas, Juan Pablo II, tuvo lugar en la ciudad de Colonia, Alemania, la cual acogió con entusiasmo al nuevo Papa y en la que pudo palparse la acogida de los jóvenes al nuevo sucesor de San Pedro como el auténtico representante de Cristo en la tierra. El tema de la 11ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, que tuvo lugar del 2 al 23 de octubre, hace denotar la importancia que da Benedicto XVI a los temas litúrgicos y especialmente a la Eucaristía, como hará notar durante todo su pontificado. Culminó su primer año de pontificado dando a la Iglesia y al mundo su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, en la cual describe el amor como la dimensión central del cristianismo. El segundo año de su pontificado comienza teniendo un gesto ecuménico hacia las iglesias ortodoxas, eliminando por primera vez en el anuario pontificio el título de Patriarca de Occidente entre los títulos del Papa. Benedicto XVI comenzará su no pequeño elenco de viajes apostólicos por los continentes, con el viaje que realizó del 25 al 28 de mayo a Polonia, país natal de su tan amado predecesor Juan Pablo II, y en el que tuvo la oportunidad de visitar todos los lugares más significativos del ya apodado Papa, el Grande. Para sorpresa de los polacos y no menos del séquito papal, pidió la visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en el que, profundamente conmovido y no ajeno de lo que en la época nazi tantos pueblos sufrieron, rezó recorriendo una larga hilera de tumbas por todos aquellos que murieron y fueron cruelmente torturados en aquellos lugares. Una de las frases que mejor resumirá sus insistentes intenciones de acudir al búnker de la muerte fue: «No podía menos que venir aquí». Esta lista de viajes será inaugurada después de Polonia por uno de los más visitados países en el pontificado de Benedicto XVI, España. El Papa acudirá a España con motivo del 5º Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, remarcando el carácter singular del verdadero matrimonio, protagonizado exclusivamente por un hombre y una mujer, y hará hincapié en la estructura fundamental que es la familia dentro del marco social, cultural, religioso y político de la vida del hombre y del mundo. Los viajes se suceden y del 9 al 14 de septiembre, Benedicto XVI realizará uno de los viajes más personales en su vida papal, la visita a su país de origen, en el cual entre su paso por Múnich, Altötting, Ratisbona y Frisinga, hizo un alto en Merck, ciudad oriunda del Papa, y en la cual pudo ser abrigado por los numerosos ciudadanos que le dieron la bienvenida a la que fue su residencia natal. Continuando con su labor apostólica y por qué no pionera, Benedicto XVI realizará a finales de noviembre uno de sus más destacados viajes, Turquía. La relación ya emprendida en su primer año de pontificado con el patriarca ecuménico Bartolomé I, cabeza honoraria de todos los ortodoxos, se verá fuertemente reforzada tras este viaje,
punto álgido por su carácter histórico y religioso será la visita a la mezquita Sultan Ahmed en Estambul, puesto que se convierte en la segunda visita que haya hecho un papa a un templo islámico. El papa es un padre no solo de los que se confiesan católicos, sino de todos los hombres del mundo, y por ello cierra su año de acontecimientos notables enviando una carta a la canciller de Alemania, Angela Merkel, para que en la cumbre del G8 los altos magnates políticos se planteen seria y decididamente cancelar la deuda externa de los países más pobres ante la crisis mundial inminente. El año 2007 se presenta como uno de los más marcados en su papel de jefe de Estado. Haciendo sonar su voz en los más importantes gobiernos, se inaugura este año como momento a subrayar del pontificado la primera visita de un jefe de gobierno vietnamita al Vaticano desde la toma del poder por parte de los comunistas en 1975, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Thanh Duc. En estos principios de año, el sucesor de Pedro publicará la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis y el 16 de abril, día de su 80 cumpleaños, publicará la primera entrega del libro Jesús de Nazaret. A menos de un año de su tan entrañable y deseado viaje a Alemania, país natal, el 9 de mayo viaja a Brasil, en el cual designará a América Latina como continente de esperanza para el mundo. Es de subrayar la visita que, al igual que en Alemania, realizó por propia iniciativa a la Fazenda da Esperança, un proyecto de reintegración de jóvenes, sobre todo drogodependientes, en los que pudo escuchar de viva voz los testimonios de algunos de ellos. Las relaciones diplomáticas buscan ampliarse y por ello, a pocos días de su viaje a Brasil, el 27 de mayo, el Santo Padre escribe una carta a los católicos de China en la que hace un llamamiento a los 12 millones de fieles, divididos estos en dos bandos, a unirse bajo su condición y en la que invita al gobierno de Beijing a retomar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Se siguen los encuentros y Benedicto XVI recibe al presidente del gobierno de Estados Unidos, George W. Bush. En su labor como vicario de Cristo y dirigente máximo de la Iglesia Católica, elabora Aliquibus Mutationibus in Normis de Electioni Romani Pontificis y Summorum Pontificum. Continuando con su interés por el mantenimiento del pueblo cristiano en la vida sacramental, viajará hasta Austria del 7 al 9 de septiembre con ocasión del 850 aniversario de la fundación del Santuario María Sel y reiterará en Viena la importancia de la cultura dominical en la vida de la Iglesia. Es el Papa de la Reconciliación y de la Paz. Benedicto XVI hace una vez más historia y por primera vez se realiza una audiencia entre el jefe supremo de la Iglesia Católica y un monarca saudita, el rey Abdullah de Arabia Saudí, guardián de los dos santos lugares del Islam, el cual visitó el Vaticano el 6 de noviembre. Como colofón de los momentos luminosos del 2007, Benedicto XVI brinda al mundo su segunda encíclica, Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, en la que trata sobre la esperanza cristiana también más allá de la muerte. Año ecuménico. Benedicto XVI se propone dar nuevos pasos en las uniones interreligiosas y ecuménicas y para ello comienza el año modificando la petición contenida en la liturgia del Viernes Santo por los judíos, en el marco de la Misa Tridentina, a una forma teológica adaptada como gesto de acercamiento hacia la religión judía. El Papa sigue viajando, esta vez volará a Estados Unidos del 15 al 21 de abril. Viaje en el que intentará estrechar las relaciones con la comunidad judía mundial el 17 de abril, publicando un mensaje destinado a ellos con motivo de la fiesta del Pesaj y visitando al día siguiente las sinagogas del Park East en Manhattan. Relaciones interreligiosas, pero también de jefatura estatal. Benedicto XVI se reunirá en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Dará un discurso el 18 de abril ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y finalmente visitará conmovido el 20 de abril la Zona Cero de Nueva York, en la que rezará por las víctimas del 11 de septiembre. En medio de todos estos actos, como jefe de Estado y vicario de Cristo, emitirá un mensaje en la televisión rusa el 16 de abril. Se hace una pausa en los numerosos encuentros interreligiosos y ecuménicos del Papa durante el mes de mayo, y el 21 de junio se publica la Carta Apostólica Antiqua Ordinatione, y solo 7 días más tarde, Benedicto XVI inaugurará junto al patriarca ecuménico Bartolomé I el año paulino. Una vez más, la Jornada Mundial de la Juventud, esta vez en Sídney, recibe al Vicario de Cristo con los brazos abiertos.
En la misa de clausura, el 20 de julio, el Papa habla ante unas 500.000 personas e invita a los jóvenes a una renovación de la sociedad y de la Iglesia. Después de su viaje a Sídney, Su Santidad Benedicto XVI muestra una vez más su lado mariano. Del 12 al 15 de septiembre viajará a Lourdes con motivo de los 150 años de las apariciones de la Inmaculada Concepción a la joven Bernadette. En la misa, el 14 de septiembre, ante la afluencia de unos 100.000 fieles, el Papa llama a los católicos a una renovación del espíritu misionero, recordando que volviéndose hacia Dios, el hombre llega a ser él mismo. Uno de los actos claves eclesiales durante los últimos meses del año 2008 será la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el lema «La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia». Y como pionero una vez más en los lazos del diálogo con otras religiones, Benedicto XVI tendrá el 6 de noviembre un encuentro con los participantes del primer encuentro del Fórum Católico Musulmán, cuyo objetivo es reducir las tensiones entre ambas religiones. Poco después, recordará públicamente en Roma, como gesto de cercanía y comprensión hacia el mundo judío, el 70 aniversario del comienzo de los pogromos contra los judíos en Alemania, la noche de los cristales rotos del Reich, y llamará a manifestar una profunda solidaridad al mundo judío y a orar por las víctimas. Al igual que el año anterior, el Papa Benedicto XVI comienza el nuevo año teniendo un nuevo gesto de cercanía hacia el mundo judío, esta vez protagonizado por un encuentro con los miembros de la Conferencia de Presidentes de las mayores organizaciones judías de Estados Unidos, en el que el Papa condena seria y fuertemente el antisemitismo y rechaza claramente toda negación del Holocausto. El año 2009 se presenta como un año en el que el Santo Padre busca una mayor justicia social. Su Santidad Benedicto XVI viaja al continente africano del 17 al 23 de marzo, queriendo llevar un mensaje de esperanza y de reconciliación a Camerún y Angola y exigir a la comunidad mundial justicia para África. Muy distintos, pero no menos importantes, serán los motivos que le llevarán 2 meses más tarde a viajar a otro de sus lugares más apreciados. El Santo Padre viaja a Tierra Santa. Visitará, entre otros lugares, la Basílica Bizantina del Memorial de Moisés y el monumento conmemorativo del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén. Que los nombres de estas víctimas no se borren nunca, que nunca se niegue, disminuya o olvide sus sufrimientos, dijo el Papa acerca de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la época del nacionalsocialismo. Y como encuentro histórico, uno más en la luminosa lista de nuestro tan querido Papa, el 2 de mayo Benedicto XVI se convertirá en el primer Papa de la historia que visita el monumento musulmán de la Cúpula de la Roca, en la explanada del Templo de Jerusalén. Acontecimiento que fue seguido de un encuentro con el gran muftí de Jerusalén, Mohamed Hamad Hussein, y de unos momentos de oración junto al muro occidental. Terminará sus últimos 2 días en la tierra del Mesías, encontrándose con el presidente del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, en Nazaret, donde celebrará después la Santa Misa y visitará la Gruta de la Anunciación. Visita finalmente como culmen del viaje la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Un acto de relevancia mundial en la vida de la Iglesia y del mundo, se dará cita el 19 de junio en Roma, donde el Santo Padre proclamará el comienzo del año sacerdotal, el cual solo 10 días después se verá seguido por la tercera encíclica de su pontificado, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. En medio de sus visitas pastorales y su labor como cabeza de la Iglesia, no se olvida de aquellos que un día recibieron el Evangelio y han ido perdiendo sus raíces cristianas. El Papa Benedicto XVI viajará del 26 al 28 de septiembre a la República Checa, 20 años después de la caída del telón de acero, queriendo dar aliento a la minoría creyente y reavivar las raíces cristianas checas. Un gran paso en la historia del ecumenismo en la Iglesia se dará lugar el 4 de noviembre al publicar la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, sobre la erección de ordinarios personales para anglicanos que entren en plena comunión con la Iglesia Católica. Este evento conmueve a aquellos cristianos anglicanos que en los últimos tiempos compartían más estrechamente la doctrina de la Iglesia Católica, y por ello, a través de la nueva Constitución, se conseguirá prácticamente de inmediato la unión de centenares de anglicanos al catolicismo. Más tarde, y como último de sus encuentros más relevantes del año 2009, el Santo Padre recibirá al jefe del Estado ruso, Dmitry Medvedev, anunciando la iniciación de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Kremlin. El año 2010
será un año ecuménico y cubierto de viajes apostólicos. Comenzamos, curiosamente, con otro acto de deferencia apenas comenzado el año hacia el pueblo judío, como viene haciendo en los últimos años. El 17 de enero, el Santo Padre visita la Sinagoga de Roma. Benedicto XVI comenzará su listado anual de viajes dirigiéndose hacia Malta con ocasión del 1950 aniversario del naufragio del apóstol San Pablo en las costas de Malta. A menos de un mes, el Santo Padre celebrará en Portugal el 10º aniversario de la beatificación de los pastorcillos de Fátima, Jacinta y Francisco, y el día 13 de mayo, fecha emblemática de las apariciones, el Santo Padre declarará en la Santa Misa que ha venido a Fátima a rezar con María y con tantos peregrinos por nuestra humanidad afligida por tantas miserias y sufrimientos. 2 meses después, del 4 al 6 de junio, el Papa viajará a Chipre, donde, entre otros acontecimientos, entregará el Instrumentum Laboris para la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para Oriente Medio. Momento álgido del pontificado por su trascendencia espiritual y eclesial será la clausura del año sacerdotal del 10 al 11 de junio, donde por primera vez en la historia de la Iglesia se congregarán tal multitud de sacerdotes y donde el Papa pronunciará un discurso ante ellos. Prosiguen los viajes y los momentos pioneros. Benedicto XVI realiza la primera visita papal de la historia a Gran Bretaña. Entre los momentos más importantes que se vivieron allí, que fueron muchos y de gran carácter ecuménico, el Santo Padre beatifica al convertido cardenal John Henry Newman en Birmingham. Esta misa también será de subrayar al ser la primera misa de beatificación en suelo inglés. Vuelve de Inglaterra y antes de subir nuevamente al avión, preside del 10 al 24 de octubre la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre la situación de los cristianos en Oriente Medio. Finalmente, y como colofón de los viajes y momentos luminosos del año 2010, el Papa viaja nuevamente a España, donde visitará Santiago de Compostela con motivo del año jubilar compostelano, y seguidamente visitará la ciudad condal, nombrando Basílica Menor a la Iglesia de la Sagrada Familia, consagrando el altar. Benedicto XVI comienza el año con un acontecimiento que llena de alegría al mundo eclesial el 14 de enero. Autorizará a la Congregación para las Causas de los Santos promulgar el decreto sobre el milagro por intercesión del venerable siervo de Dios Juan Pablo II. Inmediatamente, solo el día después, a la luz de la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, erigirá un ordinariato personal en el territorio de Inglaterra y Gales para los grupos de pastores y fieles anglicanos que han expresado el deseo de entrar en plena comunión visible con la Iglesia Católica. El decreto que establece el ordinariato especifica que se llamarán Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham y tendrá como patrón al beato John Henry Newman. El Santo Padre comenzará su repertorio de recibimientos diplomáticos, entre los que destacan el presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, el presidente de la República del Líbano, Michael Sleiman, y finalmente, y de singular importancia por los acontecimientos sociales, el Papa recibirá al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek. Otra de las obras estelares del pontífice saldrá a la luz. Jesús de Nazaret, segunda parte, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, se presentará el 10 de marzo. Y como momento a destacar, el Santo Padre dará vía libre al decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que establece que en el calendario propio de la Diócesis de Roma y de las Diócesis de Polonia, la celebración del Beato Juan Pablo II, Papa, esté inscrita el 22 de octubre y se celebre cada año como memoria. Este evento será seguido por el acontecimiento tan deseado por su santidad, la beatificación de Juan Pablo II. El 1 de mayo, Benedicto XVI preside el rito de beatificación de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Del 4 al 5 de junio, el Santo Padre volará en viaje apostólico a Croacia, viaje que se verá seguido un mes después por la espectacular bienvenida que los jóvenes darán una vez más en la Jornada Mundial de la Juventud, esta vez en Madrid, España. Fue de remarcar en las numerosas muestras de afecto que el Santo Padre dirigió a los jóvenes durante su estancia en tierra española, el que les dirigió en la ya tan emblemática vigilia de la Explanada de Cuatro Vientos, donde una fuerte tormenta empapó literalmente a los miles de jóvenes que se congregaron a los pies del sucesor de San Pedro y que arrancaron del Papa un «Estoy orgulloso de vosotros». El Santo Padre sigue viajando y repite el que fue tan importante para él. Vuelve a su país natal, Alemania, del 22 al 25 de septiembre. Viajes que serán seguidos por los que realizará a Asís. Poco más tarde, el viaje apostólico que realizará a Benín para la firma de la exhortación apostólica possinodal Africae Munus, entre otros motivos. A su vuelta a mediados de octubre, regalará al mundo la Carta Apostólica en forma de motu propio
Porta Fidei, con la que Benedicto XVI proclama un año de la fe que comenzará el 11 de octubre de 2012 y que terminará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Como últimos eventos diplomáticos a recalcar en estos finales de año, el Santo Padre recibirá el día 12 de noviembre a Herman Van Rompuy, presidente del Consejo de Europa, y posteriormente al presidente del Consejo de Ministros del Líbano, Najib Mikati. Como evento a destacar al final del año, el día 19 de diciembre, el Santo Padre firma el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de la beata Catherine Takakweta, que vivió en Estados Unidos del 1656 al 680, nombrando así la primera santa nativa norteamericana. El 2012 será el último año completo en su pontificado, el cual comenzará con diversos encuentros diplomáticos. En marzo, una vez más, el Papa viajará a visitar a los católicos del mundo latinoamericano. Esta vez, del 23 al 28 de marzo, el Papa visitará a México y a la República de Cuba. El último día de su viaje y como intermediario de los profundos deseos del pueblo católico, al igual que hiciera su predecesor Juan Pablo II respecto a otras festividades, en el encuentro en el Palacio de la Revolución en Cuba con el presidente Raúl Castro, el Papa pide al presidente el restablecimiento de la festividad del Viernes Santo. Benedicto XVI continúa su tarea de diálogo interreligioso, acercándose más al mundo judío, recibiendo a una delegación del Congreso Judío Latinoamericano. Como pastor del Gran Rebaño, el Santo Padre acude en el mes de junio a Milán para participar en el 7º Encuentro Mundial de las Familias, un encuentro que él mismo recordará varias veces en numerosas audiencias por su gran repercusión en la vida social de la Iglesia, y continúa su labor diplomática recibiendo a numerosas personalidades, entre ellas al presidente de la República Socialista de Sri Lanka, Mayanda Rajapaksa, y a Nasir Abulasid al-Nasser, presidente de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros. La Eucaristía, comunión con Cristo y entre nosotros, es el tema del 50 Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar del 10 al 17 de junio en Dublín, Irlanda. Un viaje muy deseado por su santidad se efectuará del 14 al 16 de septiembre. El Santo Padre irá a consolar a sus hijos del Líbano con motivo de la firma y publicación de la exhortación apostólica posinodal de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos. La Basílica Greco-Melquita de San Pablo en Arisha acogió a Benedicto XVI, que firmó allí la exhortación apostólica posinodal Ecclesia in Medio Oriente. Un viaje muy deseado por mí, dijo, a pesar de las circunstancias difíciles, porque un padre siempre debe estar cerca de sus hijos. Y como momento a destacar, el Papa pronunció unas palabras invocando a María, Nuestra Señora del Líbano, en torno a la cual, según diría, se encuentran los cristianos y los musulmanes. Nuevos doctores en el elenco de la Iglesia Católica. Benedicto XVI proclamó el día 8 de octubre en la Plaza de San Pedro doctores de la Iglesia a San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen, y presidió la Eucaristía en el curso de la cual inauguró la 13ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización. Otro acontecimiento de gran relevancia y profundamente deseado por el Santo Padre será seguido por este. El Año de la Fe se inaugura. Hoy, con gran alegría, a los 50 años de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, damos inicio al Año de la Fe. Estas fueron las palabras de Benedicto XVI durante la Santa Misa, celebrada en la Plaza de San Pedro, y que muestran la alegría y el deseo con el que Benedicto XVI invita a toda la Iglesia a una renovación de la fe desde sus más profundas raíces. El último libro de nuestro tan querido Papa no tarda en llegar. La infancia de Jesús, el tercer volumen de la trilogía de Joseph Ratzinger, dedicada a Jesús de Nazaret, estaría en las librerías italianas el 21 de noviembre. Poco después, Benedicto XVI revoluciona el mundo de las comunicaciones con su entrada en Twitter. Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo de todo corazón. La cuenta de Twitter de Benedicto XVI superó en el primer día de existencia el 1,5 millones de seguidores. Los momentos luminosos de este año 2012 terminan con el Santo Padre invitando de una manera particular a los jóvenes a utilizar los nuevos medios de comunicación con responsabilidad para que sean medios de evangelización. El Papa comienza dando una nota fuerte de fe en el corazón de los católicos para que vivan centrados en Jesucristo. La intención general del apostolado de la oración del Papa para el mes de enero de 2013 es
para que en este año, año de la fe, los cristianos puedan profundizar en el conocimiento del misterio de Cristo y testimoniar con alegría el don de la fe en él. Así lo reitera en su encuentro en la Plaza de San Pedro ante más de 30.000 personas, donde Benedicto XVI rezó con los participantes del 35 Encuentro Europeo de los Jóvenes de Tessé, el día 2 de enero. Pocos días después, el 17 de enero, continuando también con su labor ecuménica e interreligiosa, y con ocasión de la festividad de San Enrique de Uppsala, patrón de Finlandia, Benedicto XVI recibirá en audiencia a una delegación ecuménica de la Iglesia luterana de esa nación. Más tarde, el Santo Padre también hará llegar un mensaje escrito al nuevo patriarca de Alejandría de los coptos, su beatitud el obispo Ibrahim Isaac Sidrak. También hará llegar una carta a su beatitud Luis Rafael I Saco, nuevo patriarca de Babilonia de los caldeos. Un acontecimiento nuevo en sus relaciones diplomáticas sucederá el día 22 de enero, recibiendo por primera vez en audiencia al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. Llega el mes de febrero, y el día 4 de ese mismo mes se anuncia que el lunes 11 de febrero de 2013, en la sala del Consistorio del Palacio Apostólico Vaticano, tendrá lugar un consistorio ordinario para la canonización de 4 nuevos beatos. La sorpresa llegará cuando el Santo Padre, al final del consistorio para las causas de canonización, anuncia al Colegio Cardenalicio su renuncia al ministerio de obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire vilim. Numerosas personalidades dieron su agradecimiento al Santo Padre por todos sus años de pontificado. Un pontificado luminoso. Benedicto XVI ha sido un papa de unidad, voz de la auténtica fe centrada en la vida sacramental y siempre profundamente unido a la verdad. La Iglesia Universal eleva un canto de acción de gracias a Dios por este humilde trabajador de su viña que guió a la Iglesia como vicario de Cristo en la tierra durante estos años. Y a la vez eleva una súplica para que no deje de guiar a su Iglesia y darle santos pastores según su corazón. En nombre de toda la Iglesia, gracias por todo, Santo Padre.